estreñimiento crónico, que igual es un problema muy frecuente y que amerita la pena revisar algunos aspectos que tienen que ver precisamente con conocer el manejo general del estreñimiento crónico, identificar las necesidades que nuestros pacientes nos demandan y no les estamos cubriendo, y las alternativas que se han generado en los últimos 12 o 24 meses respecto a esto. ¿Cómo se define el padecimiento? Para nosotros los médicos, de acuerdo a los libros de texto, es un paciente que tiene menos de 3 evacuaciones por semana. Para los pacientes es algo distinto. Es la evacuación que percibe dura, poco frecuente, que implica esfuerzo o que él percibe como incompleta. Son ópticas distintas de un mismo padecimiento. Podemos apoyarnos en una escala que les recomiendo, es muy conveniente tenerla en la oficina, que es la escala de Bristol. En esa escala que va del 1 al 6, grado 1, grado 2, grado 1 son escívalos, grado 2 heces duras y anchas, o bien aplicar lo que los expertos que investigan utilizan como definiciones de trabajo: la duración del síntoma, la persistencia del síntoma, se llaman criterios de Romo. Sin embargo, el foco principal para el paciente, y que al final es lo que deberíamos de contestar y responder, es básicamente el esfuerzo que implica expulsar la materia fecal, y no tanto la frecuencia, que es una definición esencialmente estadística. Y el Colegio Americano de Gastroenterología acuñó esta definición: estreñimiento crónico es la evacuación no satisfactoria con una menor frecuencia y asociada a una dificultad para expulsar la materia fecal, la combinación de ambas. Y esto está definido incluso como la necesidad que en ocasiones tienen nuestros pacientes, y lo relatan, se ponen un guante y proceden, sobre todo las personas en la tercera edad, a la extracción digital de la materia fecal. Para propósitos de investigación se pide que el paciente tenga una duración mínima de 3 meses en el año previo a la consulta, y esta es la escala de Bristol a la que yo me refería. Tipo 1 y tipo 2, por supuesto que es un problema para nuestro paciente. ¿Qué factores se han identificado son de riesgo para esto? Los niños en el extremo de la vida, los adultos mayores de 55 años, los antecedentes quirúrgicos, la condición del embarazo, la limitación en la actividad física. Insistimos mucho los clínicos, y al paciente no le satisface tanto el darles una dieta abundante en fibra y de líquidos. Con frecuencia nos toca ver ahora que se están usando con más liberalidad los narcóticos, y sobre todo en pacientes de la tercera edad que tienen trastornos del movimiento y que toman antiparkinsonianos o antidepresivos, la gente que se somete a viajes prolongados y los pacientes que están postrados en una etapa terminal. Todo esto representa un factor de riesgo para estreñimiento. ¿Qué tan frecuente es el problema? A nivel mundial se habla de un 2 a un 27%. Es una condición que aparece en la medida que va uno envejeciendo, y es más frecuente en una relación de 3 a 1 en mujeres. De acuerdo a los trabajos que ha hecho el doctor Schmulson en México, Aurelio López Colombo en Puebla, Chema Remes Troche en Veracruz, coinciden que van un rango de un 7 a un 18-20%, con una media de un 15%. ¿Es importante el padecimiento? Sí, porque al paciente le fastidia la vida, no porque no le va la vida en ello, y sin embargo les mostraré cómo tiene un precio que paga el paciente por tener este síntoma. Visto en el contexto, es uno de los padecimientos más prevalentes, tan prevalente como la migraña o la hipertensión, y más prevalente que el paciente asmático, diabético o incluso que la enfermedad coronaria. No pretendo compararlo, simplemente llamar la atención de que cuando se compara al sujeto sano en color rojo con respecto al sujeto estreñido, la calidad de vida medida en la escala de San Francisco 36 retrata que la función física, la salud física, el dolor corporal, la salud general, etcétera, tienen un menor percepción de calidad de vida a los pacientes estreñidos. Y además, la morbilidad relacionada con esto, que uno cuando llega a consultar en las tardes, alguien llegue porque ha tenido enfermedad hemorroidal o porque tiene fisura anal. Vean ustedes la proporción en relación a la población control, como el número de casos por cada 100,000 pacientes años es muy grande,
en relación a enfermedad hemorroidal, obstrucción, vólvulo, úlcera rectal. Es un padecimiento importante entonces. La parte que nos incumbe a los médicos es resolverle el problema al paciente y puede recurrir a los laxantes de prescripción, a los que venden sin receta o simplemente a la fibra. Y lo que al final resulta es que la percepción de alivio se ve percibida como hasta prácticamente la mitad de los pacientes como inefectiva para aliviar el estreñimiento, ni hablar de los síntomas asociados o del problema de la distensión, en donde incluso la fibra llega a producir más distensión en los pacientes. ¿Cómo se puede clasificar el padecimiento? En dos grandes grupos y en un tercero que no es despreciable. El paciente que tiene tránsito colónico normal, que es el más común y que se puede empalmar a la asociación de distensión y dolor. La combinación de estos tres síntomas le da el calificativo de síndrome de intestino irritable, o bien en presencia solo de estreñimiento, como un estreñimiento funcional, 2/3 partes de los pacientes. Hay un grupo de enfermos que representa 1/4 de los pacientes, la mayoría mujeres, en donde la actividad motora propulsiva del colon está afectada, se llama inercia colónica, y hay un subgrupo de pacientes, por supuesto, la mayoría mujeres, que tienen un problema de coordinación pélvica y que representan un 10% a 13% de los pacientes. ¿Cómo deberíamos estudiar al paciente? Por un interrogatorio asociado a una exploración física de la parte final, un tacto rectal, poniendo atención en los datos de alarma, pérdida de peso, hematoquesia, anemia, masa palpable, y a través de estudios de imagen, radiográficos, endoscópicos, estudios simples que están disponibles a pedido de los médicos, que es el tránsito colónico por marcadores, estudios un poco más elaborados para disinergia pélvica, como la de ecografía, y en centros de investigación, algunos estudios como incluso la píldora esta inteligente que se utiliza para medir el tránsito colónico. ¿Cuál es el proceso de diagnóstico diferencial? En el paciente que cumple criterios de diagnóstico, la recomendación de expertos es proveerles una dieta con una cantidad razonable de fibra. Recomiendo que sea progresiva en un lapso de 7 a 10 días. Y si el paciente no responde, someterlo a un examen simple que se llama tiempo de tránsito colónico con marcadores, o bien una manometría anorrectal. Si el paciente tiene un tránsito normal y el examen pélvico es normal, en ausencia de dolor, el paciente tiene un estreñimiento funcional. En presencia de dolor, el paciente tiene un síndrome de intestino irritable. Está el subgrupo de pacientes que tienen una ausencia del movimiento peristáltico y las marcas o las píldoras que les damos para el tránsito se localizan en la mitad izquierda. A esto se le llama, si se encuentra disperso, inercia colónica, y si están localizados en la parte final del intestino, se llama trastornos de expulsión o disfunción del piso pélvico. ¿Qué usamos los médicos para tratar esto? El doctor Smulson les preguntó a los médicos latinoamericanos y se dio cuenta que la mayoría utilizamos estimulantes laxantes o usamos fibra. Los antiespasmódicos representan solo el 1% y procinéticos representan el 2% de la población de enfermos. La recomendación terapéutica va de lo simple a lo complejo, y los procinéticos que se están utilizando los dejamos como tratamiento de rescate. A lo largo de la mañana he escuchado que es un sentido de la práctica médica utilizar niveles de evidencia y grados de recomendación. Traducido simplemente es en base a qué debo recomendar qué maniobra diagnóstica o terapéutica. Vean ustedes, aquí están los laxantes que utilizamos, aquí está el grado de recomendación y nivel de evidencia. Parecería que en el caso de los osmóticos, solo la lactulosa y el polietilenglicol tienen un nivel de evidencia razonable y tienen un nivel de recomendación justificado. Los demás productos que hemos utilizado a lo largo del tiempo tienen calidad de evidencia y grados de recomendación más pobres. ¿Qué utilizamos comúnmente? Procinéticos se han utilizado para el estreñimiento crónico,
y no hay evidencia de efectividad para motilidad colónica. ¿Qué quiero decir? La cisaprida, la metoclopramida, la itoprida, la domperidona son medicamentos que fueron desarrollados para atender problemas de la movilidad esófago-gástrica o bien el vaciamiento gástrico. Los antiespasmódicos, que tienen como propósito aliviar el dolor, no son una buena estrategia para aliviar el estreñimiento. Aquí tienen un par de ejemplos. En realidad, existen solamente 2 fármacos que tienen la cualidad de estimular específicamente la motilidad colónica. Unos actúan sobre el receptor 5-HT4 en forma razonablemente selectiva, el caso del tegacerol, con una casuística mundial grande, con resultados proporcionalmente mayores con respecto al placebo. Por supuesto que tiene un efecto secundario, que es su exceso de efecto, pero el problema que tiene el tegacerol es que, de acuerdo a la FDA, tiene una frecuencia anormalmente alta de eventos cardiovasculares, y en México se recomienda usarlo solo cuando la persona es joven o razonablemente joven, menor de 55 años y sin antecedentes cardiovasculares. Otros medicamentos que se están promocionando y que se están desarrollando, por ejemplo, a mí me parece una buena alternativa en esos enfermos que requieren narcóticos, utilizar la metilnaltrexona. Los demás no los tenemos disponibles en México, con excepción de la flucaloprida. La flucaloprida es un enterocinético. Les voy a mostrar un poco más adelante cómo actúa de manera específica en el receptor tipo HT4, desencadena el movimiento peristáltico, y en estudios multicéntricos nacionales en Estados Unidos y mundiales tiene una casuística grande. Ha demostrado ser efectivo y también seguro en pacientes de la tercera edad. No tiene efectos cardiovasculares, es conveniente y lo tenemos para prescripción en México. ¿Cómo es que se asimila el producto? Rápidamente se absorbe en un periodo de 3 horas. Está disponible a través de la vía oral en más del 90% de la dosis prescrita. Tiene la ventaja que tiene un mínimo metabolismo hepático y se elimina fundamentalmente a través de la vía renal. No tiene interacciones importantes con otros fármacos. Como mencioné, es un agonista del receptor tipo 4, actúa sobre las terminaciones de la capa miotérica y quizás sea más conveniente que lo veamos. En modelos de cuyo o en modelos de perro se ha demostrado que incrementa los movimientos colónicos masivos y es específico de esta familia de receptores, a diferencia de los otros medicamentos. Y cuidado con este receptor, que es el que desencadena las arritmias cardíacas peligrosas. ¿Cómo es que actúa entonces el producto de la flucaloprida? Lo que hace la flucaloprida es actuar sobre esta neurona del plexo mientérico, induce la liberación de acetilcolina y provoca la contracción muscular del músculo propio de la pared del colon. De suerte que, a diferencia de los demás medicamentos, este es selectivo del procinético. El tegacerol es un agonista parcial del receptor 5-HT4 y el problema es precisamente el tener que interactuar con este otro receptor. El que queremos mover es el que está en el colon, no el que se encuentra en el sistema cardiovascular. A diferencia de la cisaprida, ustedes tienen aquí la acción de la cisaprida. Es un estimulante del músculo liso del intestino, pero también cruza negativamente y tiene un efecto cardiovascular. Es el ionóforo del potasio a nivel coronario. La flucaloprida es un medicamento que tiene una acción específica, no tiene que ver nada con el receptor del corazón y se interioriza, y el efecto final tiene que ver específicamente con el colon, lo cual le da una ventaja terapéutica. La efectividad y el nivel terapéutico es muy grande. Tendría que haber 150 veces más selectividad en el receptor del ionófero del calcio, a diferencia de la cisaprida, que es la que puede generar esta arritmia que se llama arritmia de puntas torcidas, producida por el medicamento. Experiencia clínica en Estados Unidos y en Europa, con números interesantes de pacientes, han demostrado, después de un periodo basal, en un seguimiento en comparación contra un placebo, resultados interesantes. Lo que se busca en estos trabajos es que el paciente exprese más de una evacuación a la promedio habitual.
Los pacientes tenían menos de 2 evacuaciones espontáneas y además expresaban evacuaciones difíciles. Lo que los investigadores querían es que aumentara al menos en una la evacuación promedio espontánea por semana en un seguimiento a 3 meses y que mejorara algunos de los síntomas asociados al síntoma del estreñimiento. Y entonces hablaban de evacuación espontánea o de evacuación espontánea completa. La diferencia es que aquí el paciente percibe que vació completamente su intestino. Las características en comparación con el placebo en el grupo de prucaloprida tenían una evolución muy prolongada, usaban laxantes prácticamente 9 o 8,5 de cada 10 pacientes y no se sentían conformes con su evacuación. Y lo que se consigue es un incremento al doble de la eficacia de evacuaciones con el uso del fármaco en la dosis de 2 miligramos o en la dosis de 4 miligramos. Cuando lo que se busca es aliviar el síntoma que queda residual, se ve que la respuesta terapéutica prácticamente es del doble con respecto al placebo. Y lo otro que es importante compartirles es cuánto tiempo tarda el paciente en expresar el primer efecto del fármaco. En promedio, los días que transcurren hasta la primera evacuación era de 20 días en el placebo contra 4 días en el grupo de prucaloprida, 2 miligramos o de 4 miligramos en esta gráfica, y así lo pueden ver en los 2 estudios norteamericanos. ¿Qué hay de la seguridad? Los efectos adversos graves como la muerte no ocurrieron en ninguno de los grupos y eventos adversos serios fueron equivalentes en el grupo total de prucaloprida con respecto al placebo. La otra pregunta que se ha formulado el doctor Camilleri, que está en Rochester, es si el tratamiento tiene un efecto a largo plazo. Y a estos pacientes les dieron el medicamento hasta por 24 meses en dosis que oscilaban de 1 a 2 miligramos de acuerdo a la tolerancia o a la efectividad. Le llaman tratamiento a demanda. Y la mitad de los pacientes no requirieron el uso de laxantes, los efectos adversos fueron tolerables y la satisfacción del paciente se conservó hasta por 18 meses. Visto gráficamente, al final de los 3 meses, la mitad de los pacientes habían mejorado y en la fase abierta de 18 meses conservaron el efecto 3/4 partes de los pacientes. La otra pregunta que se hace en clínico es si podemos usar estos medicamentos en pacientes mayores. En este trabajo con ancianos con edad promedio de 83 años y con una historia de enfermedad cardiovascular en prácticamente 9 de cada 10, les hicieron mediciones electrocardiográficas y estudios de Holter y demostraron que la proporción de arritmias y de alargamiento del intervalo QT en comparación contra el placebo prácticamente fue la misma. Tiene un alto impacto en la calidad de vida, como les he mostrado, que hemos recurrido a una cantidad importante de medidas terapéuticas insatisfactorias, que hay medicamentos que podemos utilizar ahora y que este medicamento ha demostrado ser un fármaco efectivo y también seguro. Muchas gracias.